Gloria al Señor, gloria a Dios, aleluya, bendito sea el Señor. El Señor los bendiga a todos ustedes, a todos nuestros hermanos que nos escuchan en esta noche. Bendiciones, queridos hermanos. Dios los guarde y Dios los bendiga a todos. Vamos a orar para que el Señor nos ayude a disponer el corazón para entender, para escuchar su palabra y, si es posible, con la ayuda de nuestro Señor Jesús y su Espíritu Santo, para ponerla también por obra, porque ese es el plan, hermano, que Dios quiere, que pongamos por obra su palabra, que no seamos solamente oidores, sino que también aprovechemos las enseñanzas para que el Señor nos ayude en todas nuestras necesidades espirituales y naturales que tenemos. Gloria a Dios. Vamos a orar, una oración corta para seguir con la enseñanza de esta mañana. Bendito es Dios. Padre eterno, gracias, mi Rey, gracias porque usted es misericordioso, porque usted es bueno, por tu presencia en nuestras vidas, en nuestros corazones, Señor. Gracias, Padre mío. Gracias por tu palabra, por tus consejos, Dios, que usted tiene siempre para cada uno de nosotros, mi Rey. Ayúdanos a seguir adelante. Ayúdanos a perseverar en tu verdad, Señor, a que nuestro corazón esté dispuesto, nuestra mente esté abierta, Señor, y seamos entendidos y sabios para ti, mi Rey, para escucharte, para hacer conforme tu santa voluntad, Señor. Ayúdanos a todos. Señor, nuestro deseo es un día estar contigo para siempre, mi Rey, pero estamos en esta tierra donde somos afligidos muchas veces por nuestras necesidades, problemas, por la falta de entendimiento, de fe, de sabiduría, Señor. Pero usted es bueno, misericordioso, y en tus manos estamos, Señor, para que nos ayudes, para que nos aconsejes, para que nos guíe con tu Santo Espíritu, con tu palabra preciosa, y nos entregues, mi Rey, la victoria, la vida eterna, Señor, y paz en esta tierra, a nuestros corazones y a nuestras vidas, Señor. Gracias, mi Rey. Ayúdanos a entenderte, a comprenderte y a poner por obra, Señor, tu santa palabra, mi Dios. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Bendito es nuestro Rey. Alabado sea su santo nombre. Estamos estudiando la segunda parte de esta enseñanza. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo, dijo el Señor Jesucristo. El Señor Jesús dijo que tendríamos aflicción en el mundo, pero nos dio una esperanza y nos dijo que confiáramos porque Él venció al mundo, queriendo decir también que venció las aflicciones. Y esto es importante entenderlo. Estudiamos esta mañana, les recomiendo los que no se vieron el programa esta mañana que lo miren para que entiendan la enseñanza completa. Allí queda grabado en este sistema, mírenla para entender mejor esta enseñanza. Gloria al Señor. Seguimos con la segunda parte de esta enseñanza, de que en el mundo tendremos aflicción, pero tenemos que confiar en el Señor que Él venció. Gloria a Dios. Vamos a estudiar, voy a hacer un pequeño repasito de esta mañana. Enseñamos en el libro de Génesis, capítulo 3, habíamos enseñado de que por la caída, por el pecado, el hombre comenzó a ser afligido, porque él estaba contento, Dios lo hizo sin aflicción a la primera pareja, pero por causa del pecado, él empezó a sentir aflicción. Eva, cuando el diablo le habló a ella y le dijo que ese fruto era bueno para comer, que era que Dios le había engañado, empezó a sentir enseguida codicia por ese fruto, y la codicia es aflicción. O sea, desde que escuchó la voz de la culebra y le creyó a ella, empezó la aflicción. Y así estamos nosotros, creyendo a todo lo que dice la televisión, lo que dice el radio. Cuánta gente es afligida por el coronavirus, afligidos de verdad, hermanos, personas sanas que están afligidas por lo que oyen, piensan que se van a morir y no saben qué hacer, porque la voz a veces del enemigo nos confunde y nos trae y nos lleva a la aflicción. Más si creemos en todas las cosas que el diablo nos dice. Por eso, hermano, la aflicción es un problema terrible hoy a la humanidad entera. La humanidad entera vive bajo aflicción, afligida por todo. Gloria al Señor. Y comenzó, y esto es importante para que usted entienda la serie de estas enseñanzas, es importante, la aflicción comenzó con el pecado. No olvidemos eso. Yo sé que hay hoy muchos predicadores que no están de acuerdo, que el pecado trae aflicción, pero déjeme decirle, realmente la aflicción comenzó con el pecado. El pecado trae aflicción.
Vamos a ver también que Dios nos prueba y la prueba también nos puede afligir un poco, pero el pecado trae aflicción. Eso no lo olvidemos. Eva y Adán no tenían aflicción, comenzaron cuando pecaron. Cuando Dios se presenta al huerto, ellos fueron afligidos por la presencia del Señor. Se escondieron porque tuvieron miedo. Lo estudiamos esta mañana. Entonces seguimos, hermanos, seguimos. Qué tristeza. Y fuera de eso, Dios después del pecado, entonces entrega unas consecuencias, nos hace pasar por consecuencias. Entre ellos, que la mujer iba a tener dolores en sus partos, más dolores que los que tenía, y que iba a ser ella, el deseo de ella para su marido, y entonces todo eso le trae a la mujer aflicción porque depende del marido. Por eso no queremos. Las mujeres no quieren depender de sus esposos. Muchas de ellas se sienten libres. Y la sociedad le dice que ella es dueña de todo, de su voluntad y todo. Igual el hombre depende de Dios y el hombre no quiere depender de Dios. Dice la humanidad que somos libres, que tenemos que tener el libre desarrollo de la personalidad y todas estas historias vanas que el diablo nos dice para que no nos sometamos a Dios, para que sigamos bajo aflicción. Y por eso el mundo está tan afligido, hermano, tan afligido. Usted ve la humanidad como anda. Bendito es Dios. Entonces es importante que tenga usted claro, si lo duda, mire la enseñanza esta mañana, que el hombre, la humanidad, está afligida desde que el pecado comenzó. El pecado es la causa principal, la más importante de la aflicción de la humanidad hoy. El pecado. Gloria al Señor. Nuestros malos procederes. Y vamos a mirar la segunda parte. Gloria a Dios, en Isaías, capítulo 53, el libro de Isaías, del profeta Isaías, capítulo 53, del versículo 3 en adelante. Vamos a seguir estudiando este tema, que en el mundo tendremos aflicción. Vamos a estudiar por qué Jesús dijo eso. Gloria a Dios. Isaías 53, 3 en adelante. Dice la santa palabra del Señor: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Todo este pasaje de Isaías, ya anunciando el Espíritu Santo, el sufrimiento de Jesús para redimirnos, para ayudarnos. Y vamos a estudiar este pasaje que es muy importante, lo leí así rápidamente, pero vamos a estudiarlo. La Biblia es para estudiarla con paciencia, con cariño, con amor, porque esa es la intención, hermano. Bendito es Dios, para entenderla, para comprender la intención del Espíritu. Entonces Isaías, a través del Espíritu, ya estaba profetizando la venida de Cristo y el sufrimiento de Jesús. Y es muy curioso porque hay palabras muy importantes en este pasaje que las vamos a tratar, vamos a estudiar. Dice, santo es Dios, despreciado y desechado entre los hombres, Jesús, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Así es, esa era la realidad. Así pasó con Jesús y así sigue pasando. Ciertamente llevó él, Cristo, llevó nuestras enfermedades, las llevó.
¿Qué enfermedades? Entre ellas, las enfermedades del alma. Entre ellas, la aflicción, hermano. Llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. O sea que Dios llevó en Jesús el castigo que merecíamos nosotros. Eso es lo que está sucediendo en esta revelación del Espíritu antes de que Jesús viniera, y ya Jesús vino. En otras palabras, Dios nos metió en una gran aflicción por causa del pecado allá en el huerto de Edén. Acuérdese, nos echó del huerto, echó a Adán del huerto y puso el castigo que la tierra no produjera lo que debía producir. Y sin embargo Dios, hermano, como un padre bueno que castiga a su hijo, Él siempre trata, después que actúa en su misericordia, mirar qué puede hacer para ayudar a su hijo castigado. Y nosotros como humanidad perdida, mire que Dios, a pesar de su enojo con nosotros, la humanidad, buscó la manera de quitarnos, de ayudarnos en la aflicción y el dolor que ha causado el pecado. Y dése cuenta que esa es la razón por la cual su Hijo es enviado a la tierra. Aquí lo está diciendo el Espíritu de una forma preciosa, hermano. Experimentado en quebranto, y como escondimos de Él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Herido de Dios y abatido. Para ayudarnos, para darnos paz, hermano. Mire, lo dice textualmente. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz. O sea, que Él recibió el castigo para que nosotros encontremos y hallemos la paz que perdimos por el pecado. Y la paz es lo contrario de la aflicción, hermano. La paz es antónimo de aflicción, paz y gozo que nos da el Espíritu Santo. Entonces, el castigo que Jesús llevó, la aflicción que Él sufrió, fue para darnos a nosotros paz y gozo, hermano. Por eso Él dice que en el mundo tendremos aflicción, pero que confiemos que Él venció, para entregarnos a nosotros reposo y paz. ¿Qué queremos ayudarle a entender usted con esta palabra? Que si nos acercamos al Señor, hermano, con sinceridad, aunque estemos en aflicción, aunque tengamos problemas, necesidades, y porque las aflicciones vienen por cualquier cosa, bendito es el Señor, porque la aflicción viene por el pecado en el fondo, y somos pecadores. Entonces, queridos hermanos, la paz de Dios llegará a nuestras vidas, porque Él fue molido y abatido, y fue afligido, mi Cristo, para que nosotros retornemos a esa reconciliación con Dios, y no seamos tan afligidos, hermanos, sino que nos acerquemos a Dios cada día más. Este es un principio, hermano, que tenemos que tener. Entonces, un cristiano entendido, una persona que madure en el Señor, que avance en el conocimiento y en la fe, llegará el momento que empieza a recibir paz en su corazón. Y nada lo desestabiliza, hermano, nada. Porque va a comprender que la paz de Dios llega a él. Porque al acercarse al Señor, la aflicción desaparece, se va yendo, se va disipando a medida que nos acerquemos. Naturalmente tenemos un cuerpo de pecado, ya les dije esta mañana, donde está la carne y el pecado, donde Dios maldijo la carne y morirá y volverá al polvo. Allí hay una fuente de aflicción. Pero dice la palabra que estaremos crucificados juntamente con Cristo. Lo que significa que esta carne, hermano, si verdad está crucificada, ya no reacciona. Y el Espíritu de Dios, la fe en la palabra y en lo de Dios, nos traerá paz, nos aleja de la aflicción. Entiéndalo, hermano.
Y por eso Cristo vino realmente a la cruz, para redimirnos, para rescatarnos, no solamente de la condenación eterna, sino de la aflicción que la humanidad entera tiene en esta tierra. Por eso que el Evangelio es maravilloso, hermano. Es la salida, no es la psicología. Bendito es Dios. No es el cuento que nos echa el psiquiatra por allá, no es la pastillita, no es la medicina que nos dé el médico. Es el poder de este evangelio, de este camino, hermano. Porque Dios lo ha hecho de esa manera. Si nos acercamos a Él con sinceridad, si nos reconciliamos, si nos volvemos al Señor de todo corazón, la aflicción empieza a desaparecer en nuestras vidas. Porque es un tormento la aflicción. Ya les dije, esta mañana el Señor a través de su Espíritu Santo nos enseñaba que somos afligidos por todo. Porque somos afligidos porque somos negros, porque somos blancos, porque somos mestizos, porque somos indios, porque somos altos, porque somos gordos, porque somos bajitos, porque el cabello es rizo, porque el cabello es liso. Somos afligidos por todo. Con nada estamos contentos, porque esa es la carne. Esa es la herencia satánica. Eso es lo que el diablo nos sembró. Y eso es lo que el diablo sigue predicando. Usted ve los programas de la televisión, todo, que hay que alisarse el cabello, que hay que estirárselo, que se ve feo, que mire, que las punticas, que no sé qué. Y eso, esas pobres mujeres y aún los hombres, hermanos, están locos con tanta propaganda y que nos afligen. Es la voz de la culebra. Muchos cristianos defienden que es el cuidado personal, puro cuento del diablo, hermano. Agua y jabón es suficiente para el cuidado personal. Y si quizá un poquito de crema, pero tampoco es para que estemos pegados allí, moribundos, escuchando el cuento de Satanás, hermano. Ese es el asunto, hermano. Vivimos afligidos por todo, hasta por una pequita que tengamos, una pequita, un lunar. Ahí estamos afligidos por eso. Y nos los pintamos, lo escondemos. Y si no tenemos lunar, entonces nos pintamos uno. Ese es el cuento, hermano. Qué tristeza. Porque el hombre, esta carne, nunca tiene paz ni nunca tiene contentamiento. Pero si nos acercamos al Señor, todo eso se va yendo, hermano. Él nos va libertando, Él nos va ayudando. Acuérdate cuando Dios se presenta al huerto y Adán y Eva habían pecado, se escondieron, tuvieron miedo. Ya tenían aflicción, Entonces, hermano mío, Jesús murió, vino. Isaías ya lo estaba anunciando a través del Espíritu, que venía para pagar el precio, para llevar el castigo, para que nosotros recibiéramos la paz. En otras palabras, para que recibiéramos contentamiento, gozo, y esas aflicciones por causa del pecado se salieran de nuestras vidas, porque el que se reconcilia con Dios empieza a tener paz y gozo. Bendito es Él, hermano. Esta es la realidad de esta palabra, pueblo. ¿Por qué muchos cristianos no tenemos paz ni tenemos ese gozo y vivimos tan afligidos, desesperados? Porque estamos lejos del Señor. Adán y Eva estaban con el Señor, pero cuando pecaron se alejaron y empezaron a tener miedo. Esa es la aflicción, hermano. Gloria al Señor Jesús. ¿Cuántos de nosotros hasta nos afligimos por un partido de fútbol? Nos afligimos. Y si pierde el partido, hermano, el equipo que queremos, uy, Dios mío, qué tristeza. Hasta la vida. Hay muchos que hasta matan a un jugador porque jugó mal, hermano. ¿Cuántos casos del mundo y en Colombia se matan por una camiseta de fútbol? El diablo nos tiene cautivos, afligidos, y no sabemos qué hacer. Nos convertimos en sus instrumentos cuando escuchamos su voz. Alabado sea el Señor. Ese es el asunto. El castigo de nuestra paz lo llevó Jesús. Esto quiere decir que gracias a su sacrificio podemos volver a entrar en esa comunión donde la aflicción empieza a desaparecer.
Por eso que nos dicen que nosotros no tenemos sentimientos, que nosotros y que no tenemos corazón, porque nosotros entendemos y manejamos todos esos sentimientos, hermano, que el diablo desborda a veces. Cuando se nos muere un ser querido y estamos en el Señor y entendemos que está con el Señor, en vez de llorar y gritar y volvernos locos y desesperarnos, decimos: Señor, gracias. Gracias, Señor, porque lo tienes en tu presencia, porque sabemos que un día también vamos a estar allí con Él. Gracias, mi Rey. Le entregaste la victoria y estamos contentos, agradecidos. Eso no lo entiende Satanás. Satanás te dice: no, reclámale a Dios, reclámale. Cuando estamos enfermos, el diablo te dice: reclámale, dile que por qué no te sana. Señor, ¿dónde está Él? No te escucha. Pero nosotros, el que es creyente, dice: Señor, seguro que estás tratando con mi vida, Señor. Seguro que estás tratando con mi corazón. Hay cositas todavía en mi vida. Me estás probando, mi Rey. Ayúdame a soportar con alegría, con gozo, no perder la confianza en ti, Señor. Padre Santo. Y el diablo te dice: ¿cómo es posible que estés tan tranquilo? Eso es, hermano. La aflicción empieza a desaparecer. Y empezamos a entender lo que el mundo no entiende. Compréndelo, amada iglesia. Dios quiere una iglesia en paz. Dios quiere una iglesia en reposo, que esté reposando en el seno del Señor. Dios no quiere una iglesia afligida, desesperada. Una iglesia que tiene miedo, que huye sin tener quien la persiga. Dios quiere una iglesia reconciliada con el Señor. Una iglesia que comprenda que Cristo es el reposo. No es el sábado, es mi Cristo, hermano. Es el reposo. Y para ello, nuestro Padre Celestial envió a su Hijo a la tierra, para que Él llevara el castigo, para que nosotros recibiéramos la paz. Entiéndalo, Isaías ya lo estaba profetizando, hermano, en la antigüedad, y ya eso sucedió, amado hermano. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Y todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Mira, el Señor, hermano, nos castiga por nuestras rebeliones. Allá desde Edén, hermano, vino la mano de Dios, pero mire su amor y su misericordia, hermano. Dice que nos apartamos como ovejas, cada uno por su camino, pero Jehová, para ayudarnos, para recogernos otra vez en su seno, envía a su Hijo. Y el castigo que nosotros merecíamos fue llevado a Jesús. Por eso Él fue molido, azotado por nosotros, para que la paz de Dios volviera a nuestros corazones, hermano. Dese cuenta que la aflicción nace del pecado, pero el pecado es borrado si venimos a Cristo. Entonces podemos mejorar, hermano. Ya les dije, quizás no del todo que la aflicción se vaya a 100%, porque el cuerpo siempre va a tratar de influenciarte para que anheles cosas que no son necesarias. Y eso quizás te va a afligir, pero si dominamos, hermano, y este cuerpo lo llevamos a la cruz de verdad, la aflicción desaparece, pueblo. Desaparece. Y habrán pruebas que nos pueden afligir, pero si estamos confiando en Dios, aún nos gozamos en la prueba. Lo vamos a ver a su tiempo, vamos a ver esa parte también. Que la prueba que Dios nos pone puede ser muy terrible, pero si estamos entendiendo, si estamos comprendiendo y si estamos convertidos de verdad, aún esa prueba, en vez de aflicción, nos puede traer gozo. Vemos ejemplos bíblicos también. Entonces, hermanos, ¿cómo está tu corazón? ¿Cómo está tu vida? ¿Estás afligido? Que es lo común en toda la humanidad. En nosotros los creyentes igual. Aquí está la palabra para que Dios te ayude, hermano. Porque la palabra liberta, hermano. Conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Si tú dispones el corazón, si disponemos el corazón para entender estas cosas, la aflicción desaparecerá de nuestras vidas. Gloria a Dios, hermano. Aleluya. Santo es Él. Entiéndelo. Jesús
nuestro Señor Jesucristo fue enviado por nuestro Padre Celestial a sufrir para darnos a nosotros la paz, para sacarnos de la aflicción. Sí, Señor, para redimirnos y sacarnos de esa aflicción. Dice el versículo 6, todos nosotros, repetimos, nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová, en vez de desecharnos, en vez de cortarnos del todo, mire lo que hizo, más Jehová cargó en él, en Cristo, el pecado de todos nosotros. El auxilio de nosotros, que nos apartamos, que nos descarriamos, fue Cristo. Cristo. Dice, angustiado él, Cristo, y afligido. Vea que Jesús fue afligido. Entiéndalo. Jesús fue afligido para quitar de nosotros la aflicción, para quitar de nosotros la culpa, para acercarnos nosotros al Padre. Dice, angustiado él y afligido, no abrió su boca, porque él sabía que tenía que hacerlo, para ayudarnos. Por amor lo hizo. Por amor vino a sus hermanos, dice el Señor, para ayudarlo. No socorrió a los ángeles caídos, pero sí al hombre de barro, hermano mío. Santo es él. No abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero. Todo lo que hizo fue la voluntad del Padre para redimirnos a nosotros de la aflicción, del dolor que causa el pecado, del alejamiento de Dios que causa el pecado. Y aún nos convertimos en enemigos de Dios y Dios nos destruye, pero Él envía a su Hijo para reconciliarnos con Él. Entiende este evangelio, hermano. No podemos estar a medias. Tenemos que vivirlo completo para que esa reconciliación sea completa, para que esa aflicción se aleje de nuestras vidas. Y como oveja delante de sus trasquiladores se enmudeció y no abrió su boca. Jesús lo hizo, hermano, en paz. Jesús lo hizo, aunque le dolió, lo hizo. Lo hizo. Porque él sabía qué resultado tendría ese trabajo tan terrible de que su vida fuera llevada a la cruz, hermano. Y ese trabajo fue hecho, pueblo, para ayudarte a ti y a mí, para que nuestros corazones y nuestras vidas no suframos tanto, bendito es Dios, con esas aflicciones que el mundo sufre y que aún la iglesia tiene también. Entendamos esta maravillosa palabra, hermano. Gloria al Señor. Y aquí está el texto del cual sacamos el título. Está en el Evangelio según San Juan, capítulo 16, versículo 27 en adelante. Dice, pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. Son palabras del Señor Jesús. Salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Estaba hablando Jesús con sus discípulos. Le dijeron sus discípulos, he aquí ahora hablas claramente y ninguna alegoría dices, porque él les hablaba siempre con parábolas, con alegorías. Y ahora le dijeron sus discípulos, he aquí ahora hablas claramente y ninguna alegoría dices. Ahora entendemos que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte. Por esto creemos que has salido de Dios. Jesús le respondió, ahora creéis, he aquí la hora viene y ha venido ya en que seréis esparcidos cada uno por su lado y me dejaréis solo, mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo, le dijo el Señor. Y aquí dice el Señor, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz, en mí tengáis paz. El mundo, dice, en el mundo tendréis aflicción. Pero confiad, yo he vencido al mundo. Entiéndalo. Entiéndalo. En el mundo. ¿Y qué está haciendo Dios? Nos está sacando del mundo.
Nos ha sacado del mundo, aunque la iglesia está en el mundo y estamos luchando con esas cosas mundanas que están en nuestros corazones. Pero si salimos, aún espiritualmente del mundo, 100% que nuestro corazón esté lejos, la aflicción se irá de nuestras vidas. O por lo menos mejoramos, iglesia. Porque hay gente que no puede ni dormir de la aflicción. Hay gente que no tiene un día en paz, hermano. Hay gente que vive en el médico tomando pastillitas para poder dormir, para poder descansar. Están afligidos por todo, porque tienen el niño, porque no lo tienen, porque quieren quedar en embarazo. Si están en embarazo, están afligidos porque están en embarazo. El hombre igual, porque tiene trabajo, porque no tiene. Afligidos por todo, hermano. Afligidos. Pero dice el Señor, entiende, yo he vencido. Él habló, hermano, Él venció. Él vino para sacarnos del mundo. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Así como Israel es tipológico de la iglesia. Israel salió de Egipto. Dios la sacó de Egipto. Así Dios nos ha sacado del pecado, del mundo de pecado. Y aunque estamos en el mundo, nuestro corazón ya no pertenece al mundo. Y si nuestro corazón se aleja del mundo y se acerca al Señor, la aflicción se va disipando. Y no seremos afligidos. Estaremos en paz. Aunque estemos enfermos, aunque estemos gastados, aunque estemos viejos, aunque tengamos dolores, estaremos en paz. No estaremos afligidos. La fuente legal de la aflicción es el pecado. Lo hemos estudiado y el que dude, que vea la otra enseñanza, hermano. De allí nació la aflicción. Es verdad que todavía somos afligidos, pero el origen siempre son las esquirlas de pecado que hay en nuestras vidas. Sí, Señor. ¿Cuántos errores, hermano, de la vida pasada, antes de venir a Cristo? ¿Cuántos errores he cometido yo, usted, todos? Y a veces pensamos en eso y hasta nos afligen todas esas cosas. Por eso tenemos que ser perdonados y por eso tenemos que también perdonarnos. Por eso tenemos que abrir el corazón y entender que Cristo nos ha redimido. Aunque el mundo nos acuse, aunque los enemigos nos pongan el dedo, nosotros sabemos que la sangre de Jesús nos ha lavado y nos ha limpiado. Es necesario entenderlo para no ser afligido. Pero si usted no se siente perdonado por el Señor, está la aflicción, porque el acusador está acusándote, no delante de Dios, sino a tu corazón, porque tú sientes que no ha sido perdonado. Esa es la duda, por eso que la duda es pecado. Tienes que creer que Jesús te lavó con su sangre, que estás reconciliado con Dios. ¿Qué hubiera pasado si Adán y Eva no hubieran creído que Dios Padre los perdonó de su error? Por eso los vistió, hizo un sacrificio y los vistió, le quitó las vestiduras viles que se pusieron ellos de hoja de higuera y les puso una de pieles de un sacrificio, hermano, y los perdonó. Ellos se sintieron en paz y seguro que no se volvieron a esconder cuando Jehová venía a hablar con ellos, porque Jehová siguió hablando con ellos. Acuérdense, aún Caín era malo y Dios le habló a Caín. Caín, ¿dónde está tu hermano? Bendito es Dios. Entiéndalo, hermano. Abra el corazón para entender esta palabra, porque es la esperanza de que mejoremos en esa vida afligida que llevamos muchos de nosotros, que no vale la pena porque Cristo nos ha entregado la victoria, pueblo. Isaías ya lo estaba anunciando desde hace cuántos años atrás, aún antes de venir, cuánto más hoy que ya Él lo hizo, ya Él hizo el trabajo. Entonces el hombre es afligido, pero el origen siempre será el pecado, porque estamos metidos aún en un cuerpo de pecado. En otras palabras, mientras estemos en este cuerpo, siempre va a haber esquirlas de aflicciones por causa de que a veces no crucificamos de verdad el cuerpo de pecado. Y le pongo un ejemplo.
¿Cuántos de nosotros cristianos, bautizados, aún pastores, y preocupados, muy preocupados, por la basura vanidosa del cuerpo? Preocupados por el vestido, preocupados por la corbata, preocupados porque el pelo se está cayendo, preocupados porque el pelo está blanco, preocupados porque las cejas están creciendo, preocupados por una cosa, preocupados por la otra, y de las mujeres ni se diga, hermanos míos, preocupados por la moda. ¿Y cómo se llama eso? Aflicción, hermano. ¿Y cuál es el origen de eso? Que no nos hemos arrepentido 100%. No estamos diciendo que somos del diablo, pero estamos diciendo que tenemos esquirlas de la culebra todavía. Ese es el problema. Y si profundizamos más en esta palabra, podemos ir más profundo todavía. La salvación es por misericordia. ¿Sabe qué significa eso? Que en el fondo el hombre nunca alcanza 100%, sino que Dios en su misericordia le concede lo que le falta para que alcance la vida eterna. Entonces, por eso, hermano, Dios da su espíritu sin medida. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Que podemos acercarnos muchísimo más a Dios si disponemos nuestro corazón. Hasta una forma tan impresionante que con la sombra de Pedro se sanaban los enfermos. Pero no era Pedro, ni tampoco era la sombra. Era lo que se movía en Pedro, hermano. No hay límites, iglesia. Dios no le puso límites, hermano, al acercamiento con Él. Él es infinito. Pero entienda, hay un principio maravilloso. Si nos alejamos del pecado bastante, la aflicción va desapareciendo. Podemos decirlo de una forma matemática. Alabados al Señor. Entre más me acerca a Cristo, menos aflicción tengo. El acercamiento a Cristo es directamente proporcional con la desaparición de la aflicción. Entre más cerquita estoy, menos aflicción. Entre más lejos, más afligido. Hasta el punto que Judas se quitó la vida. Gloria al Señor. Entonces, ante esta pregunta, amado pueblo, tú que eres creyente, ¿por qué estás tan afligido? No hay motivo. Si ya Cristo te lavó y te limpió. La única razón, hermano, es que no has entendido esta palabra. Entiéndelo. Si Dios te ha perdonado, entiéndelo. Si Dios te ha lavado con su sangre, tu vida es nueva. Tu acercamiento a Dios cada día será más. Y Cristo murió por tu paz y por la mía. Gloria al Señor Jesucristo. Por eso es tan importante, amada iglesia, que usted y yo vivamos el Evangelio. Porque no es de hombre, es la palabra del Señor. Que usted y Dios vivamos la palabra como es, no inventemos, ni le quitemos, ni le añadamos a la palabra nada de eso, sino que vivamos la palabra como es. Es importante, no quite ni añada nada, vívala. Cueste lo que cueste. Y si te cuesta, dices, Señor, ayúdame, Señor, me cuesta este punto, me cuesta este mandamiento. No importa, pero no lo quites, no lo anules, no lo contradigas, porque comenzarás a ser afligido. Porque la aflicción viene de allí, de alejarse de Dios, hermano. Hay un pasaje en el libro de Job. Es muy importante lo que les voy a decir. Hay personajes en la Biblia que son personajes. Que cosas que dicen esos personajes no necesariamente significa que sea la palabra viva de Dios, sino que hay personajes que dicen cosas. Por ejemplo, la Biblia dice que el impío dice que no hay Dios. Entonces usted puede decir, la Biblia dice que no hay Dios, pero la Biblia dice que el impío dice que no hay Dios. Entonces, ¿qué quiere decir? Que no saquen los textos fuera del contexto. Y este personaje se llama Elifaz. Era uno de los, digamos así, de los amigos de Job, entre comillas,
que cuando Job estaba enfermo, este fue allá a consolarlo y terminó, mejor dicho, encarándolo y hablando lo que no era. Pero este hombre dijo algo que es verdad. Elifaz, eso está en Job capítulo 5, versículo 6. Este varón dijo lo siguiente: porque la aflicción no sale del polvo, ni la molestia brota de la tierra, pero como las chispas se levantan para volar por el aire, así el hombre nace para la aflicción. Pero mire lo que dice: pero como la chispa se levanta para volar por el aire, así el hombre nace para la aflicción. Y dice: ciertamente yo, dijo él, buscaría a Dios y encomendaría a él mi causa. Ahí está. Tremendo. ¿Qué está diciendo? El hombre, y le vamos a añadir algo para que usted lo entienda mejor. El hombre nace en pecado. Y el hombre pecador nace para ser afligido. Porque el origen de la aflicción está en que el hombre se alejó de Dios, hermano. Sin embargo, Dios le abrió un camino para reconciliación desde el principio con Adán y Eva, y más hoy con Cristo. Por eso dice este hombre: ciertamente yo buscaría a Dios y encomendaría a él mi causa, lo que me aflige, lo encomendaría a Dios, es lógico. ¿Y qué es lo que me aflige? La falta de confianza en él. Porque por esa falta de confianza en él, el diablo me ministra y me engaña y me lleva a apartarme de Dios. Y lo que como consecuencia trae que sea afligido en mi vida. Porque cuando estoy apartado de Dios, los demonios entran hasta mi cabeza, a los pensamientos, a mi corazón, hermano mío, y empiezan los problemas. Alabado sea el Señor. Esta es una realidad, hermano. Que queremos paz, acerquémonos al Señor. Queremos más paz, acerquémonos más. Queremos más alegría y gozo permanente, aunque tengamos situaciones difíciles. Acerquémonos. Hasta tal manera que estemos en Él, en su seno, hermano. Y Él esté en nosotros. Entiéndanlo. No nos confundamos. La voz del diablo la vamos a tener siempre. Cuando Jesús hizo los 40 días de ayuno, el Espíritu, léalo la Biblia, el Espíritu de Dios lo llevó para que el diablo lo tentara, lo probara. Sí, Señor, el Espíritu, Dios lo llevó para que fuera probado. Eso es parte, o sea que el diablo va a estar ahí, puyándonos, hermanos, atacándonos, hablándonos. Pero no importa. Porque Dios nos va a estar ayudando siempre para vencerlo y para que nos gocemos. Para que, como Jesús hizo con el diablo, lo reprendió y no pudo hacer nada al final, hermano. Jesús no murió en vano, iglesia. Murió por ti para hacerte un vencedor. Por mí, por todos los que hemos creído en esta santa palabra. ¿Por qué estamos derrotados? Porque el engaño de la culebra es que la victoria es que tengamos dinero, que la victoria es que tengamos casa, carro. La victoria, hermano, es un trabajo con un sueldo grandísimo. Mentira, hermano. Pues gloria a Dios si Dios te da. Pero eso es falso. La victoria no es esa. La victoria es que la aflicción se vaya de tu vida y vivas en paz y en gozo. Por eso el diablo dice que la victoria y la paz viene es que tú tengas libertad para fornicar, para adulterar, para hacer locura, para cambiarte de sexo. Ese es el cuento de la culebra para llevarte al infierno. Pero la victoria no es eso. La victoria es dejar eso y venir a Cristo. Santo, entiéndelo. Ese es el asunto, hermano. Por eso la gente está probando la eutanasia y están haciendo cuantas cosas porque no son capaces ni siquiera de soportar una enfermedad. No son capaces. Y el diablo los tiene en su mano y los que quiere llevarlo al infierno. Y el que se hace la eutanasia voluntariamente se va para el infierno, iglesia. Entiéndelo. Esa es la realidad, hermano.
Por eso el diablo dice aborta, 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 aborta. La ONU aconseja los abortos. Satanás lo está haciendo. Ese es el asunto, hermano mío. Abre el corazón, iglesia, e encuentra el reposo y la paz en mi Rey, en mi Señor, hermano, que Él no murió en vano. Él llevó el castigo por nuestra paz, hermano. Entiende sus palabras, hermano. Entiende, dile al Señor que te ayude con su espíritu a entender estas maravillas y verás cómo tu vida va a cambiar y cómo te vas a afirmar en mi Rey, que al final el diablo no va a poder, hermano mío. Aún y esta carne que está todos los días con nosotros va a estar en la cruz clavada allí y la aflicción va a ser mucho menor cada día, hasta el día que tú puedas levantar tus manos y decir gloria a Dios, ya no vivo yo, Cristo vive en mí, aleluya. Abre el corazón, hermano. Ábrelo y entiende estas maravillas. Gloria al Señor Jesús. Nuestra causa de aflicción tenemos que llevársela al Señor. Ahí está la solución. Santo es Dios. Y vamos a seguir estudiando en Éxodo capítulo 3. Vamos a estudiar cómo funciona todo esto, hermano. Qué lindo es el Señor. En Éxodo capítulo 3, acuérdense, es el pasaje cuando Moisés estaba pastoreando las ovejas de su suegro, de Jetro, y subió al monte Sinaí porque vio allá una zarza que ardía y que no se quemaba. Es ese pasaje. Pero no lo vamos a leer todo, vamos a leer algunos versículos. Y mire lo que pasó. Gloria al Señor. Vamos a leer desde el versículo 6, 3:6. Y dijo, cuando ya empezó a hablar con Jehová, empezó a hablar con la zarza, acuérdense que Dios le dijo que estaba calzado de sus pies, porque la tierra donde estaba era santa, etc. Y dijo, yo soy el Dios de tus padres, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Le dijo Dios desde la zarza a Moisés, que se le acercó. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Ahí está. ¿Sí ves? La reacción de Moisés. Moisés era israelita. Había criado de Faraón, pero él era un israelita y defendía al pueblo de Israel. Acuérdese que mató a un egipcio por causa que estaba maltratando a uno de sus hermanos. Pero se le apareció Dios, hermano. Cuando Dios le empieza a hablar que él era el Dios de sus padres, de Abraham, de Dios de Isaac, eso lo sabía Moisés, de Jacob, etc., tuvo miedo de mirar a Dios. Entiéndelo. Tuvo miedo. Esa es la reacción del humano en pecado. Siempre tendrá miedo. Él se acercó a la zarza porque no sabía qué era. Tuvo miedo. Por eso es que el diablo y el mundo, los que están en el mundo, los que no quieren saber, le tienen miedo al evangelio. Por eso somos tan perseguidos y tan señalados. Y dijo, dice el versículo 7, dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto. El pueblo estaba afligido. Faraón lo tenía afligido. Faraón es tipo del diablo. Tenía al pueblo de Dios afligido. Cautivos, de esclavos los tenía Faraón. Pero ¿quién vio la aflicción? Acuérdese, el Antiguo Testamento es tipológico, es simbólico de lo que está pasando en el Nuevo. Sí, Señor. Si usted quiere entender el nuevo pacto, lo que es la doctrina de la iglesia, tiene que entender lo antiguo. Esto está encadenado. Si usted no entiende lo antiguo, no va a entender lo nuevo. Por eso no podemos eliminar el Antiguo Testamento. Jehová le dijo a Moisés, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto. ¿Sí? Así como nosotros estábamos afligidos cuando estábamos en el pecado, cuando no conocíamos a Dios. Entiéndalo. Pero hemos venido a Él
Dios nos ha libertado de esa aflicción a través de Jesucristo. Aquí lo estaba haciendo a través de Moisés. Ahí lo iba a comenzar a hacer a través de Moisés. Y aún Moisés tenía miedo de Dios porque también estaba mal. Bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto. Y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Y dice el Señor en versículo 8, he descendido para librarlos de la mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra, a una tierra buena y ancha, tierra que fluye leche y miel. Hermano mío, ¿qué está diciendo Dios? Mira, mi pueblo está afligido en Egipto y yo he decidido auxiliarlo. ¿De dónde llegó esa aflicción? Acuérdese, de Adán y Eva, del pecado de la humanidad. Desde allá, esas son las consecuencias del castigo. Pero mire Dios en su bondad, en su misericordia, en su amor. No puede soportar ver sufrir al hombre y quiere ayudarlo. Siempre lo ha querido, aunque él mismo ha puesto el castigo. Las consecuencias del pecado, la esclavitud, el enemigo nos destruye. Israel estaba en esas condiciones. Pero dice Dios, he escuchado su clamor, y he venido para ayudarlo, para libertarlo y sacarlo de allí donde son esclavos y llevarlos a una tierra que fluye leche y miel, a una tierra de bendición, a una tierra donde hay comida, a una tierra donde no necesita ser esclavo. Símbolo de lo que Cristo está haciendo hoy con nosotros, hermanos. Eso simplemente era una foto, simplemente era una imagen, pero hoy es más grande, porque es la realidad misma. Ya no es una tierra en esta tierra, sino es el reino de los cielos. ¿Y quién nos ha redimido? El mismo Dios, su Hijo, ya no es Moisés, su propio Hijo, para sacarnos de la aflicción, iglesia. Entiéndelo, aleluya, santo es Dios. ¿Por qué no aprovecha? Solo necesita fe. El resto lo hace Dios y su Espíritu. Solo necesitamos fe. La fe, porque ya tenemos las primicias de esa gloria y aunque no la podamos palpar con nuestras manos, ya la tenemos, amado hermano, amada hermana. Desde ese simbolismo, llama a Moisés. Había escuchado el clamor de su pueblo, que estaba afligido por Faraón, y ahora lo iba a sacar de allí para llevarlo a un lugar excelente. Ese no fue el plan. Y eso no es lo que está haciendo Dios ahora de una manera más extraordinaria. Ya no ha enviado a Moisés, sino al mismo Cristo que murió por nosotros y llevó en su cuerpo el castigo de nuestras rebeliones para redimirnos y darnos paz, porque se ha compadecido de nosotros, aunque ni siquiera lo conocíamos. Aleluya. Pero Él conocía nuestras aflicciones. Siempre las ha conocido. Porque Dios en el fondo no quiere que nadie perezca. A pesar que Él es el que ha puesto la condenación. Él no quiere que nadie perezca. Es como el padre que castiga y después dice, ay, lo voy a perdonar. Ves donde Él y dile que venga. Eso hizo el Señor contigo y conmigo. Entiéndelo. No seamos torpes, hermano. Su Espíritu está. Su Espíritu nos da entendimiento, sabiduría, nos da fe para comprender estas maravillas. Porque son maravillas del Señor. Entonces eso hizo con Israel. Usó a Moisés para sacarlo de su aflicción y llevarlo. ¿Y por qué estaba afligido Israel? Porque estaba esclavo con un faraón perverso, igual que nosotros, esclavos en las manos de Satanás, en la lujuria, en las abominaciones, cambiándonos de sexo. Hermano mío, preocupados por la moda, preocupados por el mundo, por agradar al mundo, por agradar a la gente. Y Dios ha visto esa aflicción y nos ha enviado la redención, ya no a Moisés, sino a Cristo mismo, su Hijo. Alabado sea el Señor. Y para llevarnos no a la tierra prometida de Canaán, sino a una tierra mejor, hermano, a su gloria misma. Pueblo amado, ¿por qué no entiendes esta verdad? Aleluya.
Sí, Señor. Qué lindo es el Señor. Santo es Él. Dice el versículo 9. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Dios interesado, siempre lo ha estado, en redimir a su pueblo que estaba castigado. Porque ¿quién los llevó allá? Jehová. ¿Y quién los puso 400 años de esclavos? Jehová. Sí, Señor. ¿Y quién usó a Faraón para que su pueblo fuera reprimido y esclavizado? Jehová. ¿Por qué? Por causa del pecado. Alabado sea el Señor. ¿Pero quién quiere libertarlo? Jehová. Porque ¿quién está interesado en la humanidad? Jehová. Porque Él es bueno y es nuestro creador. Juntamente con Cristo y su precioso Espíritu Santo. Entonces, hermano, entiende esta verdad. Estamos camino a la paz. Mire la paz que firmó Colombia, da hasta risa. Ese no es la paz. La paz está en el corazón humano cuando nosotros nos acercamos a Dios. Te vemos a Moisés, y seguimos estudiando a Moisés, vemos que ese Moisés que tenía miedo a acercarse a la zarza, con el tiempo hablaba cara a cara con Dios. Se convirtió en tremendo amigo de Dios, hermano. Amigo de Dios, hermano. Ya no tuvo miedo. Aún vamos a mirar otro pasaje. Entiéndalo, hermano mío. Porque cuando nos acercamos a Dios, hermano, esas aflicciones se van, hermano. Se van, poco a poco va. A medida que nos acercamos más se van las aflicciones. Hasta el punto que quizás podemos lograr estar con cero aflicción. Gloria a Él, aleluya. Ese es el trabajo, hermano, que hace el perdón y la reconciliación con Dios. Que el hombre viva en paz y en gozo. Santo Jehová. Entonces, hermano mío, siempre el pecado, aunque esté allí escondido, allá en lo que menos piensa uno, la consecuencia, de ese pecado será aflicción, pueblo. Sí, Señor. Dice el libro de Éxodo 3:16. Ve y reúne a los ancianos de Israel y diles: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me apareció diciendo: en verdad os he visitado y he visto lo que le hacen los egipcios. Y he dicho: yo os sacaré de la aflicción de Egipto. De a Dios diciendo: yo los sacaré de la aflicción de Egipto. De Dios interesado en que el hombre no siga siendo afligido. En especial su pueblo. ¿Y qué somos nosotros? ¿No somos su pueblo? Y dije que lo iba a sacar a la tierra que fluye leche y miel. Claro, a una tierra mejor. Y nosotros, Dios tiene el plan de llevarnos a su reino. Hermano mío, ¿qué queremos? ¿Qué más queremos? Pero a veces no entendemos, hermano. A veces no entendemos. A veces pensamos que es que no sé cómo es esto, cómo será. Hermano mío, el evangelio es poder. Pero ese poder de Dios está en tu corazón cuando tú traes la palabra y la haces que more en tu vida. Te haces parte de ella. Y ella parte de ti, hermano. Sí, Señor. Y eso es lo que Dios quiere, que su pueblo entienda. Alabado sea el Señor. Dios es un Dios bueno y misericordioso. A pesar que en Él está la vida y está la muerte. Pero Él quiere la vida, hermano, para nosotros. La vida eterna y la bendición, aleluya. Santo es Dios. Gloria al Señor. Y mire este pasaje que es tremendo. Este pasaje de Éxodo 20. Éxodo 20. Versículo 18. Vamos a seguir un poquito más. Gloria al Señor hasta donde el Señor nos lleve. Éxodo 20, versículo 18. Estamos estudiando: en el mundo tendremos aflicción, pero confiemos que Cristo venció al mundo, nos entregó la victoria, hermano, aún de la aflicción. Creemos, vamos a creerlo.
Estamos viendo cómo es que funciona para que seamos libres de esas aflicciones. Gloria al Señor. Éxodo 20, versículo 18, dice: todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina. Esto fue cuando Dios se le aparece al pueblo. Se le aparece allá en el monte Sinaí. Estaba Moisés y el pueblo, y Dios les habla después de los, acuérdense, de los mandamientos, de las tablas de la ley. Dice: todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba. Y viéndolo el pueblo, temblaron y se pusieron de lejos. Tremendo. Jehová estaba ahí con el pueblo. Se le reveló Dios al pueblo delante de Moisés y todo lo que estaba ahí. Y el pueblo, hermano, temblando, y se fue hacia atrás, huyendo, allá escondidito. Dios mío, ¿qué es esto? Miedo. El pueblo, desgraciadamente, Israel, nunca entendió hasta el día de hoy. La presencia de Dios los afligía. Acuérdense que cuando estuvieron en el desierto fueron afligidos permanentemente. Y Dios no los sacó para afligirlos, sino para bendecirlos. Pero ellos, como no entendieron, fueron afligidos. Igual este camino, el Evangelio. Dios nos ha sacado para su reino, del mundo, del pecado. Y en vez de estar felices, estamos afligidos. Porque no entendemos, hermano, la esencia del Evangelio. Entonces el pueblo no entendió. Cuando escuchó esas trompetas, escuchó las bocinas, los relámpagos, hermano mío, ¿qué es esto? Tuvieron miedo. Así, igualito Adán y Eva, cuando escucharon la voz del Señor en el huerto después del pecado. Y lo más triste es que Israel nunca quiso arrepentirse. Nunca. Moisés entendió. Moisés, a pesar que tuvo miedo en la zarza, fue entendiendo y se fue acercando. Y se fue acercando, Dios lo ayudó hasta que hablaba cara a cara con el Señor y perdió los temores, aleluya. Y estaba con mi Señor, allí en armonía con Él. Dice el versículo 19 que el pueblo dijeron a Moisés: habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Tremendo, hermano. Habla tú con Él y nosotros hablamos contigo y llevamos el mensaje, pero no hable Él con nosotros que vamos a morirnos. ¿Por qué vamos a morirnos? Eso no es lo que hacemos las ovejas también. Ay, pastor, ore por mí. Pastor, ore por mí. Pastor, mira. Pastor, mira. Pastor, ore por mí. Que Dios lo escuche a usted, a mí no. Pastor, hermano, por favor. Todos estamos llamados. Cristo nos redimió a todos. A todos, aleluya, oremos los unos por los otros. Pero todos podemos entrar a la presencia si estamos arrepentidos y convertidos a Él. El velo se rasgó. Hay entrada libre para los que están arrepentidos, hermanos. Y la señal de un verdadero arrepentimiento es que la aflicción se va disipando, iglesia. Por esas caras de amargado de colaboradores, aún de pastores, unas caras de amargura, hermanos, son cuevas de culebras, hermano mío. Porque el Evangelio es paz y gozo. Entiéndelo. ¿Qué tenía el pueblo? Temores, miedos, hermano. Le dijeron a Moisés: no, Moisés, nosotros hablamos contigo y tú vas y hablas con él, pero nosotros no nos atrevemos a hablar con él porque nos vamos a morir, nos va a matar. Y eso realmente fue lo que pasó. Porque el pueblo nunca dejó su pecado, iglesia. El pueblo de Israel me refiero. Nunca. Nunca. En el desierto fue el desastre. Se hicieron el becerro, reclamaban por todo, peleaban con Dios y nunca le obedecieron ni a Moisés ni a Dios, hermano. ¿No es lo que hacemos hoy igual? Pensamos que es el pastor. Pensamos que es que el pastor no tiene amor, que es que no tiene misericordia. Eso no es lo que decimos. Entiéndelo. Abre el corazón y entiende esta palabra, hermano, que es de gran bendición a nuestras vidas, porque esto no es mío. La hemos hecho nuestra porque la creemos, pero esta es la palabra de mi Señor, la que da vida, hermano, y esperanza.
Gloria al Señor Jesús. Habla, dijeron a Moisés, habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Y Moisés respondió al pueblo, no temáis, porque para probaros vino Dios y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Mire, para que no pequéis. El problema es el pecado, hermano. ¿Y qué hizo el pueblo? Siguió pecando, siguió pecando. Entonces el temor siguió en su corazón. Por eso el que peca siempre tiene temor de acercarse a Dios. Siempre. Y lo de Dios le molesta. La voz de Dios la reprende y la voz del diablo la acepta. Por eso es que hay tantas iglesias con profetas falsos y todos esos contentillos que se oyen por muchos lugares, porque los falsos sí los reciben, pero los verdaderos los enoja, porque los verdaderos le tienen miedo, hermano. Sí, Señor. ¿Qué quería Dios? Que el pueblo tuviera temor y no pecara. El plan de Dios es que no pequemos, para acercarnos a Él, para que lo amemos. El perfecto amor, dice la Santa Palabra, echa fuera los temores. Pero a veces no llegamos a ese perfecto amor y vivimos temblando. El problema ha sido siempre el pecado. Y por eso la humanidad entera está afligida. La intención de Dios era que el pueblo no pecara. Pero a medida que nos acerquemos a Dios y abandonemos el pecado, perdemos esos miedos, hermano. Y dice el versículo 21, entonces el pueblo estuvo a lo lejos. Y así permaneció. Y así está Israel, a lo lejos. Cuando Cristo resucitó, hasta mintieron que eso era falso, que se habían robado el cuerpo. Qué triste. Y nosotros estamos haciendo peor a pesar que tenemos toda esta historia. Entonces el pueblo estuvo a lo lejos. Queremos estar a lo lejos. Si Cristo murió para acercarnos a Dios. El sumo sacerdote era el que podía entrar al lugar, a la presencia, al lugar santísimo. Hoy el pueblo, nosotros todos, si nos arrepentimos, si abandonamos el pecado, podemos acercarnos allí a su presencia, en el Espíritu, en cualquier lugar donde estemos. Y no lejos, hermanos, ese trabajo lo hizo Cristo. Porque Dios quiere no solamente redimirnos de la muerte eterna, sino de esos temores, hermanos, de esas aflicciones que atormentan tu alma y mi alma. Aleluya. Entiéndelo, iglesia. La clave está en dejar el pecado y acercarnos a nuestro Rey, hermano. No temas. No solamente el pastor se puede acercar, usted también, hermano. Todos, hermano. No necesitamos tener muchas letras, ni ser muy sabios, ni muy entendidos en cosas, en misterios. Solamente necesitamos fe sincera, una fe no fingida y un corazón dispuesto a abandonar lo que hay que abandonar. Y el Señor te va a ayudar. Y la paz de su espíritu y el gozo va a llegar a tu vida. Y la aflicción va a ir desapareciendo, hermano. Hasta el punto que vas a cantar cuando la gente crea que tienes que llorar. Aleluya, gloria al que vive. Santo es Dios. Entiéndelo, hermano. Dispongamos nuestros corazones. Dispongamos nuestras vidas para entender esta palabra, para entender esta verdad, hermano. Qué lindo nuestro Rey. No necesitamos vivir desesperados en la aflicción. Mi Cristo nos ha dado la medicina, hermano. Entiéndelo, empieza. Tómala y verás que lo vas a lograr. Lo vamos a lograr. Vamos a orar y seguimos, si Dios lo permite, el viernes. El viernes pocas personas miran el programa, será por el trabajo, pero mírelo, hermano, para que Dios te entregue la victoria, hermano. Su palabra es un auxilio maravilloso. Vamos a darle gracias a nuestro Señor. Gloria a Dios.
Padre eterno, gracias. Gracias, mi Rey, porque usted es nuestra esperanza, Señor. Porque usted es nuestra alegría y nuestro gozo, nuestra alma. Gracias porque nos has redimido cuando estábamos perdidos, sin ninguna esperanza, Señor. Gracias por ayudarnos a ver lo que para nosotros estaba escondido, mi Padre. Tu presencia, la salvación de nuestra alma, la vida eterna, Señor. Gracias, Padre mío. Porque aunque merecíamos la muerte eterna y que usted nos desechara, usted no lo hizo, Señor, sino que nos miraste y nos perdonaste, Señor. Y hoy nos tienes aquí a todos nosotros, escuchando tu consejo y tu palabra para seguir bendiciéndonos, mi Rey. Gracias. Estamos eternamente agradecidos contigo, Señor. Ayuda a todas aquellas personas que no entienden, que no comprenden, aquellos que sufren y son afligidos día y noche sin saber qué hacer, Señor. Padre mío, que ellos entiendan que usted es el remedio, que usted es la esperanza, que usted es el consuelo, que usted es, Dios amado, el camino para ser redimidos aún, Padre eterno, de esas aflicciones terribles y desesperos que tiene el hombre. Padre amado, gracias, mi Rey. Gracias por ayudarnos. No nos abandones, Señor. Síguenos enseñando, síguenos preparando, porque queremos amarte con toda nuestra alma, con todo nuestro corazón. Dios mío, porque sabemos, mi Rey, que no te amamos como tú te lo mereces, Señor. Ayúdanos, ayúdanos, mi Padre, a todos nosotros, que nuestro corazón se rinda a ti, Señor. Dios eterno, gracias. Gracias por tu presencia y por cada vida, Señor, que tú traes a escuchar tu palabra y tu consejo, Señor. Ayúdanos. En el nombre de Jesús te lo pedimos, papá. Bendice a mis hermanos y entrega la victoria, Señor. Que ellos también sean redimidos de toda maldad y también tengan paz y gozo en sus corazones, Señor. Y la aflicción sea reprendida, Padre mío, para siempre. Oh Dios de Israel, gracias. Alabado sea tu santo nombre. Amén y amén. El Señor los bendiga, el Señor los guarde y estaremos aquí el viernes si Dios lo permite. Y bendiciones, hermano. Que descansen, un fuerte abrazo y hasta pronto. Alabado sea nuestro Señor Jesús.